Hola a todos, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Yo soy Enrique Valeriola, soy profe también de la Escuela de Psicología. Y bueno, Vicente me ha invitado a que me grabe hablando un poquito sobre teoría del actor red y su relación con la explicación de los fenómenos sociales actuales y cómo encaja dentro de lo que es la psicología social crítica. Eso, quiero agradecer a Vicente la invitación. Yo grando un gran saludo y mucha energía y fuerza a todos para que os sigáis cuidando. Espero que dentro de lo posible estéis bien en vuestras casas, estéis bien de salud y bueno, eso, que os estéis cuidando mucho sin salir de casa. Bueno, eso. Empezando el tema sobre teoría del actor red, la teoría del actor red es más conocida por sus siglas en inglés. En inglés es Actor Network Theory y sus siglas en inglés son ANT, ANT. La ANT es un marco, es un marco teórico, es una ventana desde la cual asomarnos al estudio, a la explicación de lo social, que en realidad no surge de la psicología social, surge de la sociología. Y dentro de la sociología surge dentro de lo que se conoce como la sociología del conocimiento. La sociología del conocimiento es una rama de la sociología que busca explicar cómo los procesos sociales influyen en la creación de conocimiento. Y claro, ¿cuál es la principal fuente de creación de conocimiento actualmente? La ciencia, los laboratorios, la tecnología. En este marco, la teoría del actor red, dentro de esa sociología del conocimiento, surge en los años finales de los años 70, principios de los años 80, y hace una crítica a cómo funcionaba la sociología del conocimiento de esa época. La sociología del conocimiento de esa época se centraba en explicar qué había pasado en lo referido a lo social cuando un experimento científico fallaba. Y ahí se buscaban explicaciones del tipo, bueno, tal vez el investigador, los investigadores habían tenido ciertos sesgos, cierta falta de objetividad que había llevado a que ese conocimiento pues no tuviese éxito o que ese experimento fuese un fracaso. O tal vez a que había habido una falta de comunicación y entendimiento entre un investigador principal y los becarios que trabajan con él para que ese experimento tuviese éxito. Pero en esa época la crítica que se hace a la sociología del conocimiento por parte de autores como David Bloor o John Law es la siguiente. ¿Qué pasa en un laboratorio, en la ciencia en general, cuando un conocimiento tiene éxito, cuando es considerado verdadero y objetivo? No solamente cuando falla, sino cuando funciona bien. Y ahí lo que hacen estos tipos es darse cuenta de que efectivamente también hay una serie de procesos, de fenómenos sociales que llevan a que ese experimento funcione bien, tenga éxito. Y ellos lo que van dando cuenta, describiendo, es qué ha pasado en ese laboratorio para que un experimento haya funcionado correctamente. Si vamos a un ejemplo actual, por ejemplo, con las investigaciones que se hacen con el coronavirus, con el COVID-19, ahí podríamos ver que hay una serie de discursos científicos, como dice el construccionismo social que ya habéis visto, que hay unos doctores, que hay unos becarios, pero también hay otras cosas que están influyendo en que que ese experimento funcione correctamente. Por ejemplo, hay dinero, hay financiación de CONICET, ahora conocida como ANIT, hay proyectos Fondesit, hay becas que tienen los investigadores más jóvenes, hay probetas, hay unas gráficas que te muestran cómo sube, cómo baja un pic, cómo hay una barra química, cómo hay ciertos elementos que suben o bajan, unos promedios, unas estadísticas. También hay unos marcadores químicos en estos casos del coronavirus. También encontramos que hay una vigilancia o una observación un poco de lo que hacen otros laboratorios que también trabajan para el coronavirus en otras partes del mundo. Hay congresos, hay acuerdos, hay cosas que no se dicen directamente entre los investigadores de diferentes laboratorios o universidades. Y todo eso, de alguna manera, están como compactados, asociados, para crear un conocimiento que finalmente es tomado como verdadero o que finalmente es el que se dice que tiene éxito cuando se prueba un conocimiento científico, sea el coronavirus o sea cualquier otro. Claro, esto lo que nos lleva es a una de las principales diferencias con el construccionismo social. El construccionismo social lo que viene a decirnos, como ya sabéis, es que el discurso es lo que construye la realidad. La realidad está construida por discursos y los discursos son sociales.
La teoría del actor red no rechaza esto, no es que lo rechace en absoluto. Dice, sí, efectivamente, los discursos, el discurso del jefe investigador, el discurso del político, el ministro, que trabaja con el investigador que le da financiación, efectivamente están construyendo la realidad de lo que es la ciencia o de lo que es un laboratorio. Sí, pero también hay otras muchas cosas, como son esas probetas, esos becarios, esas partidas de dinero, esas agencias que financian, esos presiones internacionales por organismos como el Banco Mundial, como la OMS, que también presionan para que se descubra una vacuna, para que no se descubra, para que salga a la luz, para que no salga a la luz, unas patentes que mueven mucho dinero y que van rigiendo si se investiga, si se financia o no se financia. Todo eso también está construyendo lo que es la realidad sobre un hecho científico, sea el que sea. Ahí podemos pensar en el que sea. Claro, lo que hacen estos científicos, volviendo al tema de la sociología del conocimiento, John Law, David Bloor, es establecer lo que se conoce como el principio de simetría. Y el principio de simetría es una de las características principales de la teoría del actor red y resume todo lo que hemos visto hasta ahora. Para poder explicar cualquier tipo de evento, sea social o sea científico, sea natural o sea psicosocial, sea sociológico, antropológico, no solamente debemos acudir a estudiar los discursos o solamente lo que compone la realidad en su parte más natural, sino que también debemos obtener el conocimiento o atender al conocimiento que nos dan aquellos otros objetos, aquellas otras realidades que también forman la realidad. No solamente lo humano, no solamente lo discursivo. Esas probetas, esas ratas de laboratorio, esas partidas de dinero, esos becarios, también son súper importantes, son igual de importantes que el discurso del político, el discurso del ministro o el discurso de un paper o de un investigador principal. Todos ellos forman parte de esa realidad científica y la componen, no solamente los discursos, no solamente los discursos expertos. Claro, entonces, esto nos lleva a que se abolan, a que se eliminen las clásicas dicotomías que ha habido en la psicología y en la psicología social. Social versus natural, humano versus no humano, cognitivo versus social, humano versus animal, experto versus no experto. Todas esas dicotomías se pueden abolir. ¿Por qué? Porque si hacemos zoom en lo que es lo humano, si hacemos zoom y abrimos lo que es lo social, veremos que en realidad lo social no es algo puro, no es algo que esté o compuesto exclusivamente. Lo social no son solamente personas sociales. Lo científico, lo natural, no son solamente microbios, animales, no. Siempre hay interacciones. Lo social, Enrique Valeriola, por ejemplo, no es solamente un cuerpo humano. Enrique Valeriola también es la asociación que llevo con esta ropa de estar en casa o la asociación que llevo con ustedes vía mi smartphone y unos audífonos que me conectan con ustedes y Vicente. Yo soy muchas más cosas que puramente un cuerpo o una persona. Soy una asociación, un tejido que me va componiendo, me va construyendo. Y eso va mucho más allá del discurso, como diría el construccionismo social. Cada uno de nosotros, la ciencia, una rata de laboratorio, un becario, una política educativa, el coronavirus, no es solamente, si lo analizamos con zoom, si lo abrimos y nos acercamos mucho, no es una única entidad, no tiene una sola esencia, sino que está compuesto por una asociación con muchos otros elementos. Y no es reducible esa realidad coronavirus, esa realidad Enrique, esa realidad política educativa, no es reducible a ese elemento en el que normalmente nos solemos fijar. No es reducible a un solo microbio en el caso del coronavirus, no es reducible a un cuerpo en mi caso, o no es reducible a una ley en el caso de una política educativa, sino que en esa ley, en ese cuerpo, en ese microbio, hay muchas más asociaciones que lo componen. En el caso del coronavirus, por ejemplo, tendríamos la probeta, los becarios, la partida de dinero, el paper que se tiene que publicar con urgencia para que otros no me lo roben, la competencia con otros laboratorios, una gráfica que llevo en un congreso para convencer a mi país que me financie para comprar la vacuna, etcétera, etcétera. Todo eso sería el coronavirus. Y si os dais cuenta, va mucho más allá del discurso sobre el coronavirus que puede tener un presidente, un ministro o un jefe de laboratorio. Claro, y de ahí surge el nombre de teoría del actor red. Actor red, un actor red se escribe con un guión en medio, actor guión red. ¿Por qué? Porque un actor red
nunca es reducible a un punto de esa red, de ese tejido, nunca es reducible como estábamos viendo. El microbio solo es un actor, una parte, un nodo, un punto de una asociación más grande. El actor red sería mucho más allá que ir al microbio, sería ir a todo lo que hemos visto antes y que ya os he explicado varias veces. No solamente un único punto. Entonces, cuando queremos estudiar una realidad social, tenemos que dar cuenta no solamente del punto, no solamente de ese fenómeno en concreto, de lo que normalmente llamamos coronavirus o que normalmente llamamos personas, sino que todas las asociaciones que se tejen y que están relacionándose al microbio con otras cosas, con otros elementos humanos, no humanos, y la realidad de esa persona que queremos estudiar, que queremos analizar. Entonces, claro, ¿por qué se caracteriza la teoría del actor red? La teoría del actor red se caracteriza por describir esas asociaciones. Lo que hace la teoría del actor red principalmente en el mundo científico, en el mundo político, en el mundo educativo, en el mundo del género, en el problema psicosocial que queráis, lo que hace principalmente es dedicarse a describir y desentrañar, a visibilizar esas asociaciones y decir, que la violencia de género no es solamente una mujer a la que la pegan. Eso es indudable, pero también es una política machista que impide que haya más protección. También son unos ministros que hablan y tienen unos discursos y no tienen otros. También es una normativa internacional que permite que se sancione al violador de una forma o no se le sancione. También es toda la gente que sale a la calle a manifestarse muchos días en ciudades de todo el mundo. Todo eso tenemos que describirlo y tenemos que analizar qué papel tienen en la construcción de la violencia de género. Y eso es por poner un ejemplo, pero podéis imaginaros cualquier otro. No solamente podemos reducir a un discurso o a un elemento concreto nuestros análisis psicosociales, sino que tenemos que ir a todo el espectro, a toda la red que está construyendo ese problema psicosocial en este momento concreto. Esto nos lleva, para resumirlo y sintetizar lo que llevamos hasta ahora, a una frase muy famosa de Bruno Latour, uno de los máximos exponentes de la teoría de actor red, que él dice: los Boeing 747, que es un tipo de avión, no vuelan. No son los aviones los que vuelan, sino que en realidad son las compañías aéreas las que vuelan. ¿Y a qué se refiere él con eso? Se refiere a que para que un avión vuele, no solamente tienes que tener el avión, tienes que tener un piloto que lo sepa manejar, tienes que tener unos azafatos y azafatas que te ayudan, que te ponen cómodo, que te indican tu asiento. Tiene que haber unos pasajeros gruñones que no saben dónde sentarse, tiene que haber unas filas para entregar un pasaporte, tiene que haber un vuelo, tiene que haber una logística de cuál es la cantidad de queroseno que se le pone al avión, tiene que haber unas maletas que se pierden, tiene que haber un flujo de personas moviéndose. Y todo eso es lo que constituye y lo que hace que un avión vuele. No solamente el avión en sí como materialidad, sino todas las asociaciones son las que tenemos que describir para entender por qué un avión vuela. Sobre cuál es la contribución que hace la teoría del actor red a la psicología social crítica. ¿Qué podemos decir en base a todo lo que hemos visto hasta ahora? Bien, si atendemos a la definición de lo que es la psicología social crítica que propone Lupicinio e Íñiguez, podemos entender que psicología social crítica son todas aquellas propuestas que intentan superar la crisis de legitimidad y utilidad que tuvo la psicología social en los años 60 y 70. Hasta ese momento, como ya sabréis, el problema que surge es: ¿qué hace la psicología social en esos experimentos clásicos que ya habéis conocido, que en realidad no guardan ninguna relación con los problemas que interesan y que demanda el mundo social ahí fuera del laboratorio? Esa fue una de las principales críticas que se le hizo a la psicología social. Y una de las propuestas para salir de esa crisis de legitimidad y de utilidad pasó por los postulados de la teoría del actor red. ¿Y cuáles son esos postulados críticos que tiene la teoría del actor red para superar esa crisis de legitimidad? Son los siguientes a mi juicio. Primero, un énfasis radical o muy radical en lo local. De hecho, la teoría de actor red, otra de las dicotomías que elimina es la de macro y micro. Para la teoría de actor red, todo es local. Todo lo que ocurre es local. No existe un fenómeno en abstracto o macro. No existe una política educativa.
Existe cómo esa política educativa se construye y tiene sentido en un espacio local como es una escuela, en la cual hay unos profesores, hay unos estudiantes, hay un director, hay una presión por rendir un SIMCE, por ejemplo, hay también un escalamiento del ranking de los profesores y su desempeño, hay una pizarra, hay un cuaderno de clase, y todos esos elementos son los que de alguna manera reciben y es donde se aterriza una política educativa. Pero la política educativa no existe en abstracto, no existe en lo macro, sino todo está en lo local. Otro énfasis es, que ya lo hemos visto un poco, es el énfasis en el empirismo radical. ¿Qué es el empirismo radical? El empirismo radical es que no existe una realidad a priori. No existe un concepto a priori, como decíamos, no existe la violencia de género en general. Y esto puede parecer como un poco provocador y hay varios colectivos que están como dándole mucha caña, mucha crítica a la teoría de Actor Red por esto. Pero yo creo que es un malentendido. La teoría de Actor Red no niega que exista la violencia de género, igual que no niega que no exista la desigualdad o el racismo. La teoría de Actor Red lo que niega es que existan a priori. No existen en abstracto, no existen en lo macro, volvemos a esto. Existen en contextos muy concretos. No es la misma violencia de género, o no es la misma discriminación, o no es el mismo problema de inmigración los que existen en Chile actualmente que los que pueden existir en Siria con gente que está huyendo de la guerra y que llegan a Alemania y que son recibidos de una forma o de otra por el gobierno y la sociedad alemana. No existen a priori, no existe la migración a priori o el racismo a priori, existe en unos contextos muy determinados que le dan una realidad concreta. Y esos contextos son los que debemos estudiar, porque no tiene ningún sentido que saquemos conclusiones generales sobre cómo funciona la migración o el racismo en el Chile actual que cómo funcionaron cuando muchos españoles llegaron a Venezuela o a países del Caribe a principios del siglo XX. La migración, los conceptos que había, cómo funcionaba la realidad social, era muy diferente en ese momento con ese tipo de población que cómo funciona hoy en día. O sea, el actor red migración es otro totalmente diferente. Entonces no existe a priori, sino que tenemos que ir viéndolo caso por caso y conociéndolo caso por caso para poder comprender la idiosincrasia y las características propias de ese contexto, sin generalizar. Otro aporte que hace la teoría de actor red es un aporte metodológico, con todo esto que estamos viendo hasta ahora. Claro, la teoría de actor red lo que dice es que tenemos que describir lo social. Lo social es lo que tiene que ser descrito, relacionado y ver cómo se componen, cómo se construyen esas asociaciones, esas relaciones entre diferentes actores. Acuérdense del ejemplo que estábamos dando sobre el laboratorio. Cómo se relaciona la probeta con el microscopio, con los becarios que tienen un sueldo inferior al del investigador principal y este investigador principal intenta convencer a la comunidad científica y política mediante un paper y una gráfica que parece como muy seria y muy objetiva de que le den financiación para encontrar una vacuna. Todas esas asociaciones, cómo se asocian, cómo se construyen de una forma y no de otra, es lo que intenta hacer la teoría de actor red en cada una de las problemáticas sociales. Y como ese científico intenta convencer a la comunidad científica y política de que le den financiación, es muy diferente a como lo hace otro científico en Japón o en Alemania o en Estados Unidos, porque insistimos en el papel particular contextualizado que tiene cada problemática social. No tiene sentido estudiarla en abstracto. Finalmente, en relación a los problemas sociales contemporáneos, yo diría que la teoría de actor red lo que aporta es que los actores red tienen mucha más agencia que el puro discurso. Por ejemplo, con el COVID-19, ¿no? No tenemos que mirar solamente los discursos de los políticos o solamente el discurso de los científicos, sino que también hay que atender a la otra parte que nunca es visibilizada. Por ejemplo, los pacientes que han pasado por el coronavirus. ¿Qué tienen que decirnos? O la ciudadanía en general, ¿qué opina? ¿Cómo está viviendo el tema del coronavirus en términos psicosociales, emocionales? ¿Qué tienen que decir? La política de cuarentena, de contención, no debería pasar solamente por la opinión de los expertos, sino también por la de gente como nosotros, que no sabemos nada de coronavirus, pero que diariamente sufrimos y padecemos en nuestras carnes el estar encerrados y el no poder salir, no ver a nuestros seres queridos y tenemos, en el mejor de los casos, ciertos problemas mentales como fatiga, estrés, preocupación, ansiedad.
nosotros también somos parte del actor red coronavirus y tenemos algo muy importante que decir. Y la teoría del actor red permite visibilizar nuestros sentimientos también, darle como validez a los argumentos que tenemos como población no experta. También otra aportación es como más posibilidades como de sospecha o de suspicacia con el poder. No solamente debemos atender a lo que dicen, por ejemplo, en el caso del estallido social, no tenemos que solamente atender a lo que nos dicen para convencernos de que hay un enemigo poderoso, Piñera o otros líderes políticos mundiales, ¿no? Sino que también, aparte de esos discursos políticos, también tenemos que atender a cómo nos utilizan o qué hacen para convencernos de que efectivamente hay un enemigo poderoso. Por ejemplo, una gráfica de delitos, una constante alusión a la Constitución, a lo que puede y lo que no puede hacer esta, a unas organizaciones internacionales que presionan para que no cambie el sistema actual. Todos esos elementos forman parte del actor red de lo que es el estallido social y tenemos que atenderlos también para poder entender cómo de alguna manera intentan guiarnos para que pensemos de una manera o pensemos de otra. Finalmente, y con esto acabo, una mayor sensibilidad por cómo se compone el mundo. Si cambiamos de problemas, ya no estallido social, ya no coronavirus, si tenemos, por ejemplo, a problemáticas también psicosociales, como por ejemplo el cambio climático, ahí podemos ver que la teoría de actor red aporta una mayor sensibilidad por cómo se construye y se compone el mundo en general. Al abolir las dicotomías, humano, no humano, experto, no experto, social, natural, lo que estamos haciendo también es poder tener una perspectiva mucho menos antropocéntrica, mucho menos centrada en lo humano. Lo humano es importante, sí, pero los animales, los ecosistemas, el agua, las nubes, la Tierra como planeta, también tiene muchas cosas que decir. Es parte del actor red cambio climático o mundo en general. Entonces, para atenderlo, para entender en su complejidad el problema del cambio climático, tenemos que atender también al papel que tienen los animales, que tienen los pueblos originarios, que tienen los países invisibilizados del tercer mundo, que tiene la Tierra como planeta, y así poder entender y hacer unas intervenciones mejor centradas en la complejidad, realidad que compone el cambio climático. No solamente lo humano, no solamente lo político, no solamente los autos que contaminan mucho, sino también todo lo que tienen que decir y que aportar esa cantidad de actores que son normalmente invisibilizados. Bueno, creo que me he extendido un poco más de la cuenta, disculpadme, pero creo que era necesario para dar un poquito más de contexto. Eso ha sido todo. Si tenéis alguna duda, le pedís mi correo a Vicente. Vicente, por supuesto, también os puede ayudar con muchos textos y con toda la experiencia que él tiene trabajando con teoría del actor red. Y nada, espero que estéis bien. Para mí ha sido un placer esta invitación. Cuidaros mucho y cualquier cosa nos vamos viendo virtualmente de momento. Un gran abrazo y mucha energía. Chao, chao.